RCR presenta Aquí se habla libertad con Pedro Uruchurtu. Muy buenos días, amigos, bienvenidos a otro Aquí se habla libertad, como todos los jueves, acompañándoles por la señal de Radio Caracas Radio. Un gusto estar en sintonía con ustedes desde Caracas, como siempre, y por supuesto estar en contacto, que es lo más importante. En la dirección general de la estación, Jaime Nestares; en la gerencia de producción, Willy Zarcaya; en la producción, Catherine Manzano y Justo Navarro; en los controles, José Gregorio González; y quien les saluda en la conducción, como todos los jueves, Pedro Uruchurtu. Recuerden además que pueden sintonizarnos a través de nuestras múltiples vías de contacto, no solo en YouTube, siguiendo nuestro canal @RCR750, sino también a través de Twitter y Periscope @RCR750, y por supuesto a través de nuestra página web www.rcr750.com. Allí nos pueden seguir en vivo y además también ver toda nuestra programación en diferido. Quienes no puedan sintonizarnos en vivo, allí pueden encontrar todo lo que día a día y 24/7 les ofrece Radio Caracas Radio. Y también les recuerdo que este programa, entre muchos, llega gracias a Habibis Cakes. Como saben, aquí en este programa apoyamos al emprendimiento venezolano, ese que no se rinde, ese que apuesta todavía a este país y que está haciendo hasta lo imposible por sobrevivir honestamente. Así que ya les he dicho que si quieren un buen postre, un postre de calidad, a buen precio y con una enorme variedad, pueden seguir a Habibis Cakes, el postre que quieran. Ustedes se lo piden, tienen una enorme variedad. Además, toman sus pedidos y se los llevan hasta la puerta de su casa para cualquier ocasión, con un sabor delicioso y de verdad que no se van a arrepentir. Así que ya saben, sigan a Habibis Cakes en Instagram, @HabibisPisoCakes, y a través de su Instagram podrán estar en contacto con ellos, los van a atender de la mejor manera y además tendrán postres de calidad en múltiples presentaciones, tamaños y con una variedad espectacular. Así que síganlos. Y bien, amigos, hoy el programa queremos tocar varios temas, pero hay uno en particular al que yo le estaba haciendo seguimiento porque me preocupa, porque para muchos, sobre todo quienes creemos en la libertad y permanentemente la promovemos, la defendemos, pues digamos, hay un país en la región que siempre ha sido modelo, que siempre ha sido una referencia y bueno, sabemos que en estos días ha estado atravesando una situación bien complicada a partir de lo que fue una elección que hubo el fin de semana de alcaldes, concejales, también de los constituyentes para una nueva Asamblea Nacional Constituyente que derivará en una nueva constitución. Y bueno, los resultados están a la vista, pareciera no ser nada alentadores, y para eso, para analizarlos y sobre todo para saber qué le depara a Chile, tenemos a una invitada muy especial a la que le doy la bienvenida, Vanessa Kaiser, PhD en Filosofía y PhD en Ciencia Política, concejal electa en los de Las Condes, directora del Centro de Estudios Libertarios y directora de la Cátedra Hannah Arendt de la Universidad Autónoma de Chile. Además, debo decir, una gran defensora y promotora de la libertad en cada uno de sus escritos y todo lo que hace. Bienvenida, Vanessa, a Radio Caracas Radio. Hola, Pedro, muchas gracias por la invitación y muchos saludos a tus auditores, que sin duda tienen que ser de esos pocos que todavía sienten que una vida en esclavitud es peor que la muerte. Así es que más vale seguir luchando por esa libertad que cuando se tiene y simplemente se tiene, se olvida que se la tiene. El tema es cuando se la pierde. Y ahí recién la gente empieza a tomar conciencia y lamentablemente parece que ese es el futuro que depara a nuestro país. 6 de cada 10 chilenos no fue a votar. Y cuando porque yo entiendo que las élites vivan en otro planeta, porque es su condición natural, digamos. Hay muy poca gente dentro de las élites que reacciona y que ingresa o que, pues digámoslo en términos más claros, que tiene el coraje de mirar el caos. O sea, tú hoy día tomas el diario El Mercurio que representa a las élites en este país, y junto con la noticia de que 97 de nuestros 155 constituyentes están a favor de prohibir la inversión extranjera en Chile. ¿Sabes lo que eso significa? Significa nunca más trabajo, nunca más creación de trabajo. No hay capital chileno, no hay. El cobre no da, ¿sí? Prohibir. 97 de 155. Junto con eso, todos los otros artículos son: esta es una gran oportunidad para que la virtud cívica emerja. Y tú dices, bien, entiendo
es élite, no tienen el coraje de mirar el caos y viven en otro planeta. Perfecto. Pero 6 de cada 10 chilenos no son élite. Son clase media y gente forzada. Y está enojada esa clase media. Y está enojada con mucha razón. Porque les prohibieron trabajar. Porque los castigaron por trabajar. Porque las medidas que se han tomado para la pandemia en Chile son desmedidas. Son absurdas. Son totalmente desquiciadas. Es propio de un gobierno que tiene miedo de las movilizaciones sociales y por lo tanto ha usado la pandemia como excusa para dejar a la gente encerrada en su casa. Y han sido tan draconianas las penas para gente humilde que trabaja, por ejemplo, una peluquera que tiene un pequeño local donde caben 3 personas. Viene la autoridad sanitaria y observa que en el suelo, en el piso, no está pintada la cruz que separa a una persona de otra. Y por eso le pasa una multa de 2,5 millones de pesos, lo que equivale a 4 veces el sueldo, 5 veces el sueldo mínimo en Chile. Entonces, esto ya está, tú llegas en avión desde cualquier lugar del mundo y tú no te puedes tomar un taxi, no te puedes ir en tu auto a tu casa. Tú tienes que subirte a una micro, a un bus, con otras 30 personas que las provee el aeropuerto, y luego irte a un hotel, que es una residencia sanitaria, no te puedes ir a tu casa. Durante 5 días, y esa residencia sanitaria la tienes que pagar tú. Y luego de eso te puedes ir a tu casa, pero te tienes que quedar otros 5 días encerrado y te tienes que hacer 2 PCR. Entonces, ¿qué hizo la gente? Después de haber estado encerrada todo este tiempo, aprovechó el fin de semana para ir a ver a su familia. Y dijo, yo a este gobierno no le pongo un voto. Y esos son los resultados. ¿Por qué? Porque siempre tenemos el problema, ya lo decía Aristóteles, el esclavo es el que no tiene la capacidad de pensar en mediano y largo plazo. Y por lo tanto todo lo consume hoy. El amo tiene esa capacidad. Y por lo tanto hay una justificación moral a la existencia de la esclavitud. Bueno, acá esta gente se enojó con el gobierno. Y estuvo dispuesto a entregar todo. Las alcaldías, la derecha perdió 57 alcaldías en manos de la extrema izquierda. 57. ¿Sabes lo que es eso en términos territoriales? Sí, es la pérdida. Sí. Es que a eso iba, Vanessa, fíjate. De hecho, me parece maravilloso que toques la noticia del Mercurio, porque justo la tenía entre las cosas que quería hablar contigo, porque la verdad es que es espeluznante, ¿no? Ver eso. Es decir, por eso insistí al comienzo del programa que Chile, al margen de lo que estamos hablando de la situación de la pandemia, que la pandemia además creo que reveló las miserias del mundo entero en muchos sentidos, y sobre todo del poder, ¿no? Además del poder y de esa tentación del poder, del delirio autoritario, incluso de los demócratas. Pero al margen de eso, vemos cómo, digamos, el modelo chileno, que es un modelo referencial de desarrollo, podemos pensar que también con desgaste, pero digamos que era un modelo en general para América Latina y para el mundo, ¿no? Chile, como esa institucionalidad y todo esto, pues pareciera que eso comenzó a acabarse, o pareciera que eso ya no volverá a ser, ¿no? Y pareciera que lo que viene ahora con una convención constituyente, que además los venezolanos sabemos perfectamente para qué puede ser usada, va a terminar por acabar con ese modelo y ahora, bueno, dirigir Chile hacia una visión mucho más de izquierda, que es muy peligrosa porque, bueno, si ya apenas sale esto hoy, desde el punto de vista de la inversión extranjera, ¿qué quedará para el poder, para la justicia, para, en fin, todo lo que nos podemos imaginar que son los pesos y contrapesos de toda democracia liberal, que digamos Chile en eso era un punto importante. Ahora, concretamente llegando a este punto, Vanessa, tú mencionabas este tema de las élites y del poder, y el poder se ha acobardado en muchos sentidos. Yo recuerdo cuando comenzaron las protestas en Chile hace un par de años, con todo esto que pasó en el metro, y que además sabemos que allí hubo infiltración y sabemos que hubo caos provocado para generar desestabilización en muchos sentidos. El presidente Piñera dijo el primer día, la primera noche, que estábamos en guerra, y al día siguiente tuvo que pedir perdón. Cuando un líder no es capaz de entender lo que significa eso, liderar, pues pasa lo que está pasando, al punto de que el chantaje de la violencia terminó por llevar a una constituyente a Chile. ¿Qué opinión te da eso, no? Porque al final, más allá del hartazgo de la gente, también aquí hay mucho que desear del liderazgo. Mira, lo que pasa es que, claro, la historia es un poco más compleja. Tú sabes que Chile estuvo al borde de caer en el socialismo del siglo XX, con Allende. Y quienes intervinieron en esa situación y se estableció, ¿no es cierto?, la dictadura de Pinochet, fue gente que tuvo que dar la pelea.
y que tuvo que realmente, así como pasó en todo el resto de los países latinoamericanos. En Argentina uno podría decir que esa gente se salió de madre y realmente hubo muchas víctimas inocentes, digamos. Pero en Uruguay se hizo un plebiscito y a quienes participaron de esa represión se los dejó libres. No se los castigó, la gente optó por dejarlos libres. En Brasil, cuando se trató de empezar a hablar de las violaciones de los derechos humanos bajo dictadura, los militares golpearon la mesa y le dijeron al gobierno democráticamente elegido: a ver, espérate un poquito, ¿sí? Espérate un poquito. Y inmediatamente el poder político aplicó retroceso. En Chile, lo que se hizo fue una persecución incansable. Hasta el último subteniente que recibía órdenes a esa edad, y están todos condenados a 500 años de presidio, porque hipotéticamente pueden haber conducido el camión y fue la última vez que vieron a esta persona desaparecida, que por lo demás tenemos un patio lleno de osamentas que por supuesto nadie las quiere reconocer, porque la figura que se les aplica es la del secuestro permanente. Supuestamente ellos tendrían permanentemente secuestrados, serían secuestradores, a quienes no aparecen. Raya para suma, todo el mundo que se vio beneficiado con el salvataje de los militares se lavó las manos, los dejó que los metieran presos, se pudren en la cárcel hoy día, en condiciones miserables, nunca más vieron a sus familias, nada. ¿Y tú crees que qué fue lo que dijo el general que estuvo a cargo de la salida de los militares en estas mismas movilizaciones que tú citas, después de que el presidente dijo: estamos frente a un enemigo muy poderoso y estamos en guerra? ¿Sabes lo que dijo el general en la entrevista al día siguiente? Yo no estoy en guerra con nadie. ¿Y de dónde viene eso? De que el señor Piñera le prometió muchas veces a los militares ayudarlo. El dolor de Punta Peuco, en la cárcel en la que están encerrados, raja las instituciones armadas. Y además, en las instituciones armadas, nadie está dispuesto a poner el pellejo por salvar a esta gente que al mismo tiempo, apenas puede, les da la espalda y deja que los encierren de por vida. Entonces el liderazgo del que tú estás hablando no puede existir donde tú has traicionado sistemáticamente la fe del poder coercitivo, que es en última instancia el que tendría que haberse aplicado en ese caso. Totalmente, totalmente. Y fíjate que esa lectura además demuestra mucho en general, porque no solo en Chile, si tú ves un poco lo que está pasando en Colombia o lo que está pasando en otros países, te das cuenta que hay un fenómeno similar desde el punto de vista de la clase política, de la élite, la que gobierna, que en principio es de derecha, pero lo digo entre comillas, porque bueno, los partidos bajo los que llegan aparentemente lo son, o porque discursivamente en la campaña aparentemente lo eran, o porque en el espectro ideológico pareciera que lo son, pero la realidad es que en la práctica terminan complaciendo. Y yo he dicho muchas veces esto, Vanessa, que yo creo que uno de los grandes problemas que tiene la derecha es que frente a esto que tú decías, esos estigmas de la historia manipulada, por supuesto, por también grupos de interés que todos sabemos, la derecha renuncia a su propia identidad, a sus propios valores, a sus propias convicciones, para intentar parecerse más a la izquierda, de manera de que no sea tan difícil poder convencer a la gente que vota a la izquierda. Pero lo que se olvida a la derecha es que la gente prefiere la versión original y conocida, no a las malas imitaciones. Y por eso es que la derecha muchísimo apoyo, porque obviamente la gente no va a votar por una versión light de algo que van a preferir votar normalmente si alguien les dice que es de izquierda. Entonces, tú que además decidiste dar el paso de la política, que es importantísimo, tú además eres parte de un partido político en Chile, que es el Partido Republicano, ¿por qué das ese paso? ¿Por qué creíste que era el momento de hacerlo en este momento frente a todo esto que está pasando? ¿Y cómo te has sentido precisamente frente a esta orfandad, si se quiere, de valores de ese lado del espectro? Bueno, Pedro, yo la verdad es que soy una persona con mucha vida espiritual y eso hace que siempre este tipo de respuestas de mi parte a preguntas como la que tú planteas sean como lo que se dice freak. Tranquila, aquí se habla libertad, aquí se habla libertad. No, yo tengo una voz interna. Yo nunca sé mucho por qué hago las cosas, ¿sí? No tengo proyecciones, no tengo ninguna intención. Tengo una voz interna y tengo algo que aportar. Y la voz interna me dijo, además de que me he preparado mucho en Hannah Arendt, y Hannah Arendt explica que una de las condiciones
necesarias, no suficientes, pero necesarias para el advenimiento del totalitarismo, es el retiro de la gente a su vida privada y en su intimidad, y por lo tanto el espacio libre para que lo ocupe la gente con vocación totalitaria. ¿Qué fue lo que pasó ahora? Exactamente, la gente no fue a votar, y hoy día tenemos 97 de los 155 constituyentes que no es que sean de izquierda, no son de izquierda, son de vocación totalitaria, que es una cosa diferente. Entonces, yo, ¿qué es lo que hice? En realidad, yo iba a ir de constituyente también, pero ahí tú tienes que tener espaldas. Las otras mujeres que se han ido sabiendo que son minoritarias, son mujeres con espaldas. Espaldas económicas, espaldas políticas, espaldas, ¿no? Yo ahí habría ido a inmolarme nomás. Y además el tipo de discurso que yo tengo es un discurso muy poco combativo. El liberal no ve en el otro a un enemigo, sino que ve a un adversario y a alguien a quien persuadir, no ve a alguien a quien exterminar. Y las dinámicas de esta convención constituyente que va a devenir en asamblea constituyente, acuérdate de mí, y que va a pasar el mismo proceso de lo que pasó en Venezuela, acuérdate de mí, las dinámicas van a ser fascistas. O sea, a ver, en un 98% eso es lo que va a pasar. Y hay un 2% que si se termina realmente de convencer la gente, lo que pasa es que, mira, el escenario es muy complejo. ¿Y por qué es tan complejo en contra de la libertad? Porque las personas normales, que viven una vida normal, preocupados de su trabajo, preocupados de sus cosas, de su hijo, de esto, lo otro, no están en política, no tienen la cabeza en política. ¿Cuándo meten la cabeza en la política? Cuando abren el refrigerador y no queda nada. Ahí se empiezan a preocupar. Antes de eso no se preocupan. ¿Y qué pasó con los retiros de los 10%, con los que han ido desmantelando a las AFPs, que es el sistema previsional de capitalización individual que nosotros tenemos? Que hay una hiperliquidez, todo el mundo, el 62% de los chilenos declara estar bien o muy bien económicamente. Y la misma cifra, y estamos hablando de ese mismo 60% que no fue a votar, la misma cifra de chilenos creen que con este proceso constituyente el próximo año vamos a estar mejor económicamente. ¿Entienden? En economía, están súper informados, digamos. Entonces, ¿cuándo se van a preocupar de ir a votar? Yo espero que cuando ya no sea muy tarde. ¿Entiendes? Porque te puedes enojar con la derecha. ¿Qué es lo que debe haber hecho la derecha ahora? Renunciar. Las cúpulas debieron de haber renunciado. Todos se debieron haber ido para la casa y haber dejado que gente nueva llegara y entrara como rostro de la derecha para que no se pierda. Pero es que no, pues nadie quiere soltar la teta de la vaca, ¿no? Nadie, pues imposible. Ni siquiera por el bien del país. El año 64 la derecha lo hizo en Chile, porque bajaron justamente su votación en una proporción como la que se generó ahora. Y se fueron, las cabezas se fueron. Y dejaron que entrara gente nueva y se constituyó un partido, que era el Partido Nacional, que era la fusión del Partido Conservador con el Liberal. Entonces, ¿sabes qué pasa? Que mientras esto se da en un momento muy complejo porque la gente tiene plata. El punto es que la gente lo que no está viendo es la inflación que tenemos y la escasez de bienes que se está generando. Yo me compré un auto nuevo hace 2 años atrás. Nuevo, un pequeño Gol chiquitito, yo ando en un huevito, no soy profesora de filosofía, esa es mi realidad. Pero me lo compré nuevo, por primera vez tenía un autito que no se me ha hecho a perder cada 2 cuadras. Y hoy día vale más de lo que valía cuando yo lo compré. Su precio es más alto. Eso ya te está diciendo algo muy claro. Entonces la gente todavía ve en su cuenta, porque no se ha gastado la plata, que tiene X. Y todavía cree que esos 5.000 pesos le alcanzaban para esto. Pero ya no es así. Ese X que tienes ahí hoy día no te alcanza para esto. Y el día que suelten las condiciones de la pandemia, esa liquidez entra al mercado. De hecho, ¿tú sabes cuánto ha perdido la bolsa en Chile en los últimos 3 días producto de la inestabilidad institucional que generó la elección de los constituyentes? He estado viendo que hubo una caída. 16.000 millones de dólares. 16.000 millones de dólares. Y tú sabes que los mercados se anticipan, ¿no? Los mercados se anticipan. Las señales son claras. Entonces, cuando tú sigues viendo que hay gente de la élite y gente inteligente, pensante, que cree que todo esto va a ser tan lindo, por fin tenemos una oportunidad de construir un hogar para todos nosotros. Y yo, de verdad, Pedro, que ahí digo, cada pueblo tiene lo que se merece. Y las élites también. Y te da rabia, porque hemos hecho un trabajo con Johannes, mi hermano Johannes, mi hermano Axel,
toda la gente libertaria que yo conozco. Es que como decía el otro día una persona que me entrevistó, yo podría estarme tomando una cerveza, conversando con amigos, pero aquí estoy entrevistando, haciendo el esfuerzo. Y todavía no hay ni una reacción. La gente solo va a reaccionar cuando en su refrigerador ya no haya nada. Y además la gente no cree. Fíjate que aquí hay un fenómeno humano que se observa también en lo que le pasó a los judíos para la época del régimen nazi. Y lo relata muy bien la película El pianista. Cuando los judíos les decían, váyanse, porque los vamos a liquidar. Váyanse, porque los vamos a liquidar. Y los judíos nunca lo creyeron, hasta que los metieron en guetos. Recién ahí, cuando se empezaron a ver cómo se morían, creyeron que efectivamente la amenaza no era una amenaza, era una advertencia. Entonces nosotros tenemos ahora de la lista del pueblo, que es la que yo llamo la lista del odio, porque si el ser humano no fuera capaz de experimentar odio, no hubieran tenido ningún constituyente electo. Solamente porque somos capaces de experimentar odio es que esa gente existe. Bueno, la lista del odio hoy día tiene de los 155, tiene a 27 constituyentes independientes, de un total de 48 independientes. La lista del odio. Y esa gente está diciendo que no van a dialogar con nadie de los partidos políticos hasta que no suelten a los presos de las protestas, y que con la derecha no van a dialogar nunca. Pero imagínate, con todo eso, todavía los columnistas del diario más importante de este país, el más influyente, siguen pensando que esto va a ser maravilloso. A eso me quiero referir, Vanessa, porque justamente ayer yo publicaba un video. Nosotros los venezolanos tenemos una frase que yo creo que caracteriza mucho este tema de la incredulidad de la gente, que es, no vale, yo no creo, eso no va a pasar, no vale, yo no creo, es imposible que pase. Y eso fue tan así en Venezuela, que hace 22 años, no hablo de mi caso, yo era niño, pero digamos, en la sociedad de los adultos de esa generación, decían permanentemente que Venezuela jamás podría ser como Cuba, que era imposible que Venezuela fuera como Cuba. Y bueno, terminamos siendo peor que la isla, en muchos sentidos. Hoy yo escucho en muchos países, México, Argentina, Chile, Perú, Colombia, que ninguno de ellos es como Venezuela ni podrá ser jamás como Venezuela. Y se olvidan de que el hilo, digamos, es muy delgado, la línea es muy delgada para pasar a ser Venezuela. Porque claro, obviamente, si tú piensas en Chile hoy y Venezuela hoy, la diferencia es abismal. Pero si tú piensas lo que está haciendo Chile, que fue lo que hizo Venezuela hace 22 años, te das cuenta que Chile puede llegar a ser Venezuela en muy poco tiempo. Y más si está esta gente que tú mencionas, que además me parece perfecto que les llames la lista del odio, porque además ellos se valen del odio, del resentimiento, del caos, de la violencia, de la división, de la segmentación de la sociedad, porque es la única manera que tienen para poder llegar a su objetivo, ¿no? Y como digo yo, al final nadie sabe lo que es la libertad hasta que la pierde, nadie sabe lo que es el socialismo hasta que lo vive. Los venezolanos lo hemos aprendido de la peor manera, y quizás hoy por eso, tú hablas con la gente en la calle y te dice que no quiere nada con el socialismo. El problema es que ahora cómo salimos de eso, ¿no? Porque no solo es un tema ideológico en Venezuela, es un régimen criminal. Entonces, el problema es que la gente reacciona muy tarde. La incredulidad, como dices tú, cuando estabas en el gueto es que te diste cuenta que sí iban por los judíos en serio, ¿no? Y eso a veces también favorece lo que dices tú, el clima de opinión. Y por eso te quería preguntar, porque yo he visto muchísimo, por un lado, este tema de la clase política, que, bueno, yo vi los discursos de concesión de derrota y todo lo demás el domingo, y bueno, fue todo como que, ok, si todo está mal, pero nosotros seguimos aquí. Entonces, cuando el problema son parte de ellos mismos, ¿no? Y por otro lado, he visto un discurso de la oportunidad de la bandera del diálogo. O sea, que el diálogo sea el que gane hoy en Chile, porque somos una sociedad dividida, polarizada, herida. Y bueno, este es el momento de unirnos. Pero, ¿cuál es el límite, Vanessa? Porque si la misma clase política está entregada y va a permitir dialogar con los enemigos de la democracia, yo entiendo el tema del término enemigo, que puede ser muy duro, pero si al final esta gente se declara enemiga de la democracia y de la libertad, porque odian la democracia y la libertad, la detestan, atentan todos los días contra ella, ¿cómo tú puedes construirla con ellos? Esa es la gran contradicción de la clase política, que no termina de entender que, bueno, que tiene que hacer lo que hay que hacer, pero también con justicia, ¿no?
Lo que pasa, Pedro, y esta fue la lección que hicieron los alemanes y algunos otros países, es que tú tienes que tener un diseño institucional que impida que la gente con vocación totalitaria tenga ni siquiera un representante en la esfera pública. Así es. Es la única manera de defender la democracia. Tú no puedes perseguir a la gente por ser comunista o por ser socialista o por pensar lo que quiera pensar. Eso es absurdo y los liberales jamás vamos a estar a favor de eso. Pero tú sí puedes tener un diseño institucional porque estas son minorías. Si la mayoría de los chilenos se hubiera levantado a votar, los resultados serían muy distintos. Y lo que te prueba es que la mayoría de los chilenos no son de ultraizquierda, es que justamente la ultraizquierda logró los éxitos electorales que logró con votaciones pírreas. O sea, la alcaldía de Santiago, por ejemplo, 13%, una cosa... 13% del universo electoral, y salió una comunista con un 13%. Y cambiamos de un personaje de derecha tradicional a una comunista con un 13%. Y la alcaldía de Santiago es donde están los liceos emblemáticos, que son de donde salieron la punta de lanza para la Revolución de Octubre. Entonces, y más encima eligieron el mes de octubre, te das cuenta, si es todo tan, hasta simbólicamente saben hacerlo. Sí, es muy impresionante. Entonces, allí nos llevan, como decimos acá, una gran diferencia, ¿no? Porque culturalmente, narrativamente, todo, ¿no? Sí, pero eso tiene que ver también con la estructura valórica que tiene cierta derecha, que como bien decía un conocido sociólogo chileno que se llama Fernando Villegas, hay una cierta derecha que es lo que Hannah Arendt y muchos otros llamaban los filisteos, que lo único que le importa es su propio beneficio y su propio interés. Y la derecha está poblada de eso. Entonces, cuando a ti lo único que te importa, y tu beneficio y tu interés, no en términos, digamos, simbólicos, no tienen ninguna otra dimensión en la vida que no sea la material, son la contracara del marxista, se topan las colas, ¿no? Son materialistas. Entonces, esa gente así que no le interesa en lo más mínimo ninguna dimensión de la humanidad, más que cuánta plata tengo en la cuenta y cuánto puedo invertir en mis propios placeres, hedonistas absolutos. Esa gente puebla a la derecha, y eso es lo que también genera que una persona de izquierda tenga un espíritu y una impronta mucho más desarrollada que la gente derecha. La gente derecha en general no le da ningún valor al crecimiento intelectual, al crecimiento espiritual. Claro, para ir a la iglesia sí, porque la iglesia es una casa que te reúne con tus amigos de los negocios, digamos, y porque al final algo de culpa te han injertado desde niño en un colegio religioso y luego así te calmas la culpa y listo, ¿no? Entonces, la verdad es que el homo economicus de la derecha, porque hay homo economicus también en la izquierda, la diferencia es que uno va a querer las cosas para sí mismo y va a respetar las cosas de los demás, mientras que el de la izquierda quiere que la propiedad sea colectiva y no va a respetar lo de nadie y no va a hacer nada, o sea, es peor el de izquierda de todas maneras, ¿no? Por eso es que sucumbe un país con el homo economicus, dirigido por un homo economicus de izquierda. Entonces, el tema es ese, el tema es que nosotros tenemos una derecha que no aprecia en lo más mínimo alguna otra dimensión de la vida y por lo tanto no hay humanidades en la derecha. No ponen un peso para las humanidades. Cuando ponen un peso en algo, lo hacen porque ese algo les genera conexiones interesantes para ciertos negocios, etcétera, ¿no? Acá en Chile no existe el mérito en la derecha en las artes, no existe el mérito en la literatura, no existe el mérito en la intelectualidad. Recién ahora, por lo del 18 de octubre, y con mi hermano Axel, es que empezó a haber un intelectual de peso de la derecha. Entonces, cuando tú ves eso, no existe nada. La derecha está vacía de todo. Ahora surgió el Partido Republicano, que tiene algunas visos más de principios, etcétera. Pero la derecha está completamente vacía, la derecha tradicional. Entonces, y hay un Evópolis, que es un partido, bueno, que es más de jóvenes, que tiene un cierto idealismo medio progre, pero que sí son liberales progres, que está bien. O sea, tampoco hay que ser tan enojón, no hay que decirle a todo lo que uno nosotros podemos dialogar con ellos, y ellos sí son a favor del diálogo. Y con ellos sí se puede dialogar, y son gente muy buena entre medio también. El tema es que esta gente que no quiere dialogar nunca debió haber tenido la posibilidad de haber entrado a la constituyente. Y ahora tenemos a 3 personas que son de la CAM. ¿Sabe lo que es la CAM? La CAM es la organización narcoterrorista que en Chile tiene capturada la macrozona sur, entrenada por la FARC y el ELN, brazo de Maduro en Chile. Tenemos a 3 constituyentes, tenemos 17 constituyentes de pueblos originarios. Pueblos originarios, fíjate, tanto que gritaron que había que reservarles cupo y todo. ¿Sabes cuánta gente fue a votar de los pueblos originarios, que es la primera vez que les reservan cupo del padrón electoral completo?
24%. O sea, nadie estaba ni ahí con la lecera de que les reservaran Claro. cupo en un proceso. No, igual que esto, y lo que pasó también con el tema de género, ¿no? Que incluso tienen que mujeres retirarse para, pues, en fin, la manipulación que hubo alrededor de todo este tema de la constituyente y mira lo que pasó, ¿no? Ese es el tema. Entonces, ¿sabes qué? Yo la verdad es que no deja de... Yo soy muy jumiana, creo que las pasiones mueven a la razón y me parece que en eso Armando Rivas trató de hacer algún aporte a nuestra intelectualidad latinoamericana, pero todavía la intelectualidad liberal y libertaria, mucha de ella, no todos, pero muchos, sufren del mal de Sócrates, que es que no pueden vivir la vida sin certezas racionales. Entonces, y eso hace que se desconecten absolutamente de la dimensión universal que tiene un ser humano al estar vivo, no razonando, porque no digamos pensando, razonando lógicamente vivo. Y eso es parte de la cobardía constitutiva que tiene cierto liberalismo, que es que no puede vivir sin una razón. Y la vida no tiene razones. Y ahí tú te das cuenta cómo se peleó por esta paridad de género y se peleó por estos cupos para los pueblos originarios de parte de cierto liberalismo progre, pensando que eran los grandes representantes de las luchas encarnizadas e históricas en contra del patriarcado y la opresión conquistadora del hombre blanco dominador. Están totalmente desconectados. Eso era nada más que intellectual trash, ¿no? Pero son tan racionalistas y como no pueden vivir sin esa pequeña razón que explique su existencia, porque son cobardes, porque no pueden mirar al abismo y saber que la vida es un abismo, y no entendieron nada del liberalismo, que el liberalismo, justamente el mercado, las libertades, las fuerzas, la mano invisible, nada tiene explicación. Nada en el fondo tiene explicación. El mercado no funciona porque alguien lo planificó. Exacto. Y luego no son capaces de abrazar esa incertidumbre. No son capaces de arrojarse a la vida y simplemente ir y entonces hablarle a la gente y ser representativos, porque lo que representa a la gran parte de la gente es que nadie sabe qué le va a pasar mañana. Y entonces tienen que ir con su razón que la aprendieron en un librito y tienen que citar a alguien. Y por eso no representan a nadie. Totalmente. Y por eso el único que ahí sí la lleva es Javier Milei. Porque Javier tiene esas otras dimensiones. Javier tiene teatro, es un personaje, le pone evasión. Entonces, y a mí lo que me pasa, lo que me activa esta conversación, yo tengo mucha rabia, Pedro, mucha rabia. Rabia de que la gente no haya ido a votar. Porque ¿sabes qué? Si hubieran todos votado por la izquierda y la ultraizquierda y este país se hubiese decidido por ese modelo, yo digo, ok, cerremos la puerta por fuera, me liberan, yo renuncio a este cargo que me eligieron ahora, me liberan, tengo ya 2 hijos viviendo fuera, tengo otra nacionalidad, me voy, bueno, ustedes lo eligieron, no hay nada más que hacer. Pero acá no se eligió a nadie. Entonces, con una participación electoral del 40%, y a eso súmale todos los blancos y nulos, estamos hablando de un 36% de chilenos que decidió la vida de todos los demás. Entonces, y espérate, y de los que ganaron realmente, estamos hablando de que un 10% decidió la vida de todos los demás. ¿Cómo voy a cerrar la puerta por fuera en estas condiciones? ¿Cómo no voy a tener todavía la esperanza de que antes de que los refrigeradores estén vacíos, la gente reaccione? Sí, Vanessa. Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo, Vanessa. Esta conversación está espectacular. Yo espero que podamos seguir hablando, no solo en este programa, sino en otros espacios, porque tu reflexión, yo creo que es el sentido de lo que debe ser un liberal, y todo lo que tú planteas es tan cierto. Yo tengo tiempo peleando con los liberales de librito, porque me parece que es una cosa que hace tanto daño al verdadero liberalismo que, sabes, que tiene que conectar y que no termina de conectar. Y por eso me encanta que lo veas así. Entiendo tu molestia y tu preocupación por lo que está pasando, pero al mismo tiempo tú ves una oportunidad en todo esto, pero una oportunidad con los pies sobre la tierra, pero los pies además al borde del abismo, como dices tú. Yo creo que me quedo con eso, Vanessa, porque de verdad que es una gran reflexión. Así que te agradezco muchísimo tu tiempo. Esta es tu casa. Gracias por conectarte con Venezuela y seguro estaremos en contacto. Gracias, Pedro, gracias por tu lucha realmente y muchos cariños acá desde Chile a todos los venezolanos que abrazan el espíritu de la libertad, porque más vale o vivir con honor o morir con gloria. Un abrazo. Así es, un abrazo.
Gracias, Vanessa. Amigos, conversábamos con Vanessa Kaiser, concejal electa en Chile, PhD en Filosofía y Ciencia Política y directora del Centro de Estudios Libertarios en Chile. Vamos a una pausa y regresamos con más de Aquí se habla libertad. Usted escucha Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve.